Pues seguimos con la selección de lo que sería de nuestro tema de materiales, como ya hemos visto antes, los tipos de engranes que existen, desde lo que va de los engranes rectos, los engranes helicoidales, también los engranes este, sin fin, también los engranes chevron, los dobles engranes y después continuamos con los engranes de cremallera también. Después de todo esto, de que hayamos visto la selección de lo que es la tipos de engranes, también observamos o vimos anteriormente lo que eran las propiedades de los engranes, que vas viendo desde el ancho, la altura, el teum. También observamos lo que es el diámetro raíz, diámetro pitch o módulo. También conocemos los pasos, los diametrales, diámetro raíz, y también conocimos también lo que era para la selección desde a partir de los esfuerzos que se producen en los dientes. También observamos la selección a través de las normas ACMA, que según nos define que un engrane es la selección de una rueda dentada que nos sirve para transmitir potencia positiva de acuerdo al número de dientes o transmisión que se le pueda dar. También nosotros, como diseñadores, podemos observar a través de las tablas de cálculo y las fórmulas cómo es el diseño de engranes. En esta tercera parte, contaremos con la selección de materiales. Esfuerzos en el diente del engrane. Un diente de engrane funciona como una viga de voladizo, cuando resiste la fuerza que ejerce sobre este del diente compañero. El punto máximo de esfuerzo flexionante de tensión está en la raíz del diente, donde la curva del envolvente se mezcla con el chaflán. Para comprender el método del cálculo de esfuerzos en los dientes de engranes, hay que considerar la forma en que se transmite la potencia en un sistema de engranes. Para el par de engranaje simple, en reducción como se muestra, la potencia se envía desde el motor y la recibe de un eje de entrada que gira a la velocidad del motor. Entonces, se puede calcular el par torsional con el eje. La siguiente ecuación podemos observar que nos dice el par torsional, que vamos a dar que es la potencia submesada entre la velocidad de rotación, es decir, la potencia que podemos medirla en las siguientes unidades, y la rotación la estaríamos midiendo en RPM o metros de segundo cuadrado. Es conveniente desarrollar ecuaciones específicas para la unidad de la potencia, porque en la práctica estándar suelen manejarse las siguientes unidades en las cantidades claves relacionadas con las análisis de conjuntos de engranes. Podemos ver las siguientes unidades serían fuerzas en libras. La potencia la podemos medir en caballos de fuerza, que es igual a 555 libras pie sobre segundo cuadrado sobre segundo. La velocidad angular en RPM, y también la velocidad de la línea de paso en pies sobre milímetro. El par torsional en libras pulgada. Estas son algunas de las unidades que podemos contemplar a aplicar la que es la fórmula del par torsional. En esta fórmula podemos observar que es la torsión, y nos dice que el par torsional que ejerce sobre un engrane es el producto de la carga transmitida de Wt por el radio de paso del engrane. Este par torsional también es igual a la potencia transmitida dividida entre el par torsional angular. Entonces tenemos que el par torsional es igual a la potencia sobre la velocidad angular. Podemos observar la fórmula que estamos representada por T es igual a P sobre N. Entonces es importante recalcar que N la podemos ocupar para lo que son las velocidades angulares en todos nuestros sistemas de transmisiones. Y la potencia está medida en HPs como anteriormente lo habíamos dicho. Aquí también tenemos que ver lo que es el seleccionamiento de la resistencia de materiales. En esta parte veremos lo que es el esfuerzo friccionante que se causa a través de lo que es los dientes de los engranes. Nos dice, la fuerza tangencial W sub T produce un momento flexionante en el diente del engrane, parecido al de la viga en voladizo, como se mencionó anteriormente. El esfuerzo flexionante que resulta es el máximo en la base del diente, en el chaflán que une el perfil del envolvente con el fondo del espacio entre el diente. Al tomar en cuenta la geometría detallada del diente, Weierstrass-Lopez
Dedujo la ecuación del esfuerzo a la base del perfil del envolvente. Hasta ahora se llama la ecuación de Lewis. Como ya sabemos, para los esfuerzos, que es la fuerza sobre área, vamos a aplicarlo ahora en lo que es nuestro diente. En estas tenemos que sigma es igual a Wt por dt por P sub d sobre Fy, donde tenemos que Wt es la fuerza tangencial, o sea, podemos diciendo que sería el punto, o sería lo que es el diámetro pitch de lo que sería el engranaje, el diente del engrane. Pd, como ya hemos dicho anteriormente, por las propiedades de los engranes, es el paso diametral del diente. También tenemos lo que es F, que sería ya el ancho de la cara del diente, es decir, el espesor que tiene nuestro engrane. Esto tiene en cuenta a través de lo que es, porque a veces los engranes pueden ser mayores a 1 pulgada o menos de media pulgada, dependiendo de la aplicación o mecanismo que se le esté funcionando o integrando. Y es los factores de Lewis, que depende de la forma del diente, el ángulo de presión, el paso diametral y el número de dientes en el engrane en el igual. Las fórmulas de Y, las factores de Y ya están citadas en fórmulas. Aquí podremos observar que a continuación se muestran las gráficas de los valores del factor de la geometría para los dientes del envolvente de 20 a 25 grados. Como ya hemos visto anteriormente en las propiedades de los engranes, nuestras tablas se pueden definir a partir del ángulo de presión, que viene de 20 a 25, de 25 a 30 y de 30 a mayores. Podemos observar que el valor más seguro de la carga aplicada en la punta del diente es en la punta del diente. Sin embargo, este valor es demasiado conservador porque se comparte un poco la carga con otro diente. En el momento en que se empieza a aplicar la punta del diente, la carga crítica que del matado diente sucede es cuando está a punto del más alto contacto sobre un solo diente, cuando no soporta toda la carga. Es decir, aquí podemos ver las cargas que se aplican, el número de dientes para el cual se desea el factor de geometría, los engranes rectos que van de 20, y podemos ver el factor de geometría y el encaje, por ejemplo la profundidad y la cremallera o el dentado de nuestro diente, la carga aplicada en el punto de contacto más alto para los que solo depende los 17, 25, 20, 53, 70, 70 y 1000. Nuestro número de dientes del engrane acoplado, cargas aplicadas en la punta del diente. Ya sabemos la relación que tienen estas variables antes mencionadas para lo que sería la aplicación, que serían los factores de geometría para el envolvente que se tiene en los dientes. Entonces, para la sección de 20 a 25 grados podemos observarlo. Bueno, como habíamos dicho antes, la selección de materiales puede ser un efecto apreciable para la precisión del engranaje. Algunas resistencias que tienen los materiales pueden ser aplicables para ciertos mecanismos y para hacer la protección de los mismos. Las resinas aformadas tienen características de contracción que tienen que ser isótropas. Las resinas cristalinas y los rellenos particionados se comportan más isótropicamente que los fibrosos. Si se conoce bien el comportamiento de la contracción de un material, entonces la cavidad del molde puede ser contallada del molde del engrane preciso, es decir, para ese material. No obstante, la contracción isotrópica es más fácil de compensar al tallar una cavidad para engranes. Para evaluar los efectos de diferentes resinas y sistemas de relleno sobre la presión de engranajes moldados, fueron inyectados varios compuestos termodinámicos para obtener engranajes cilíndricos de dientes rectos con 32 de diametral, pitch, 20 grados de presión y 1.5 diámetros de paso, mientras que tiene un 1.125 de ancho, integralmente moldeados en un piñón para más pequeño. El engrane tenía una sola entrada fuera del centro para derramar engrane. Las resinas bases seleccionadas fueron de nylon, de 6,6 y de policarbonato. Podemos observar que las diferentes compuestos o propiedades de los materiales pueden ser aplicados para la fabricación o manufactura de los mismos.
Aquí tenemos la continuación de lo que serían los materiales para los engranes, que podemos ver los más comunes, que serían materiales para los engranes. Los más comunes que podemos utilizar son aceros, hierros fundidos, maleables, nodulares, bronces y termoplásticos. Los aceros, para transmisión de engranes de potencias de altas velocidades, podemos observar que estos se ocupan para hacer la aceleración y reducción de velocidades altas y elevarlas. ¿Por qué? Porque estos resisten más, tienen gran resistencia, su costo es competitivo, ya que en el mercado podemos encontrar gran variedad de aceros, al carbono o aliados, bajo, un alto o medio sec, un alto C, generalmente tratados térmicamente, que nos referimos a tratados térmicamente que tienen un temple de acero, es decir, que se les mete a una gran temperatura y se les hace que adquieran dureza durante este proceso. Generalmente como dice aquí, temple, nituración, cementación y cianuración. Los engranes, los materiales también que se ocupan son rieros fundidos grises. Es decir, estos son más bien dichos que se pueden hacer de moldes o es la fabricación de la fundición. ¿Por qué? Porque tienen bajo costo, su fácil manufactura, su bajo coeficiente de fricción, alta resistividad al desgaste y amortiguación interna. Es decir, que estos tienen la propiedad de inclusiones de grafito. La baja resistencia a los esfuerzos de tracción, adecuados para transmisiones de TS y ruedas de gran tamaño. Los hierros nodulares tienen mayor resistencia a la tracción, pero no son más costosos. Es decir, están en un estándar medio y son los más comunes que se pueden encontrar en el mercado o en algunos mecanismos que encontramos en las máquinas. Por ejemplo, algunos comerciales, es más decir, como por ejemplo podemos encontrarlo en la que es una simple máquina de tortillería, que lo podemos ver en algunos engranes aplicados. También en otras aplicaciones podría ser en máquinas de uso comercial, son por la gran producción que se tiene más de estos engranes. También los engranes de bronce, aquí podemos observar que su bajo coeficiente de fricción es menor al de los anteriores, menor distribución de las fuerzas, bajo E, para ambientes corrosivos y transmisiones de TF, por ejemplo TSF de acero y ruedas de bronce. Es decir, estos engranes algunas veces se ocupan para hacer piezas de precisión o también que se necesiten. Por ejemplo, estos se encuentran para evitar más el desgaste, que lo podemos encontrar en el sinfín de un torno, que nos ayuda a reducir, como nos dice, la fricción entre los metales, que es lo que es el sinfín, que puede ser de acero o de hierro gris, y seguir adelante. También existe la posibilidad de que los engranes de este tipo de bronces, ya hay bronces especiales que tienen su lubricamiento y que son tratados especialmente, que se le inyectan burbujas muy pequeñas o diminutas, es decir, de aceite, que al momento de que se va haciendo la fricción se va calentando y se va lubricando al mismo tiempo sin la necesidad de lubricantes. Los termoplásticos, estos son muy importantes, ya que los encontramos en una gran variedad de nuestros objetos, principalmente en lo que son juguetes o mecanismos pequeños. Por ejemplo, en electrodomésticos son muy utilizados. ¿Por qué? Porque estos podemos reducir y hacer una aplicación de un tron de engranes. Es decir, ¿por qué se ocupan estos? La baja resistencia. También nos ocupamos para transmitir las transmisiones de baja potencia, como vemos, impresoras y juguetes. En algunos materiales comunes son el nylon y el metal. También podemos encontrar de PVC y nylon de diferentes grados de dureza. Generalmente ya los hemos visto. Si no hemos visto uno de estos, no hemos desarmado uno de nuestros juguetes. Aquí en esta tabla podemos mostrar los diferentes tipos de materiales y sus diferentes densidades que son más ocupados en nuestra rama de la ingeniería. Podemos ver que tiene la resistencia, la densidad, la resistencia, el modo de elasticidad, resistencia relativa al peso, el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de expansión térmica lineal. Pues las unidades ya vemos que es gramos sobre centímetro cúbico, la megapascales, acero es igual a 1 y el milímetro sobre milímetros o grados Kelvin. Nylon vemos sus valores.
para Torlon, para bronce, para materiales de acero y aluminio. Pues los tratamientos que se les dan en la práctica a los engranes se dan principalmente en los dientes. Los más comunes son de carburizado. Estos son unos métodos más ampliamente utilizados para el endurecimiento superficial de los dientes. Los engranes cortados se colocan en un medio carbonizante y se calienta. La capa superficial de los dientes del engrane absorbe el carbono, la difusión y puse de 1 o más horas de mantener la temperatura elevada. El carbono ha penetrado para dar la profundidad de endurecimiento requerida. También ocupamos el nitridado. Es un proceso de endurecimiento superficial que aplica a los engranes de acero aleado. El engrane anitridado recibe un tratamiento de bonificación para darle endurecimiento promedio. Las zonas que no van a ser nitrituradas deben ser cubiertas con placas de cobre u otro material adecuado. Después de colocar el orden de nitrituración calentándolo a 1000 grados Fahrenheit o 578 grados centígrados, el nitridado se efectúa mediante gas de armónico que se descompone en nitrógeno atómico e hidrógeno sobre la superficie del acero. Aquí podemos ver en la imagen cómo se van haciendo los diferentes la introducción o penetración, bien dicho, de lo que es el tratamiento térmico que se aplica a diferentes temperaturas, alcanzándolo el mismo. El nitrógeno atómico penetra lentamente sobre la superficie del acero y se combina con otros elementos para formar nitrógenos de extraordinaria dureza. Un acero con aleación exclusivamente de carbono no puede ser nitriturado con éxito. Endurecimiento por inducción. BC. El engrane es endurecido superficialmente por las corrientes alternas de latencia-frecuencia. El proceso consiste en enrollar una bobina de inducción alrededor de una pieza. Generalmente la pieza es girada dentro de la bobina. En pocos segundos, los dientes son llevados por encima de la temperatura cíclica de un color rojo intenso. Después de este proceso, el engrane es retirado de la bobina y se da tiempo controlado por el medio de unos baños de rocío aplicado por un rociador, anulando o se sumerge en un baño agitado. Antes del endurecimiento por inducción de disco del engrane se tratamiento térmico. El endurecimiento por flama, procedido por endurecimiento poco profunda, es el medio de una flama oxiacetilénica, empleando quemadores especiales para obtener un calentamiento uniforme. Generalmente se hacen girar el engrane de la flama. El engrane es semiduro y los dientes se rebajan y se les da el acabado final. Bueno, compañeros, ante esto, muchas gracias. Esto fue nuestra presentación de lo que es la parte de lo que es engranes. Nosotros fuimos el equipo número 2. Por su atención, muchas gracias.